En la vida todos enfrentamos caídas. A veces son caídas emocionales, donde el corazón se siente vacío y el alma cansada. Otras veces son caídas espirituales, cuando sentimos que hemos fallado a Dios y pensamos que no merecemos su presencia. También hay caídas en lo material, cuando los proyectos no salen como esperábamos y la vida parece cerrarnos las puertas. En cualquiera de esas caídas hay un sentimiento común: la soledad, la sensación de que hemos sido abandonados. Pero quiero que escuches algo muy importante desde el inicio y que lo guardes en tu corazón. En la caída, Dios está cerca, más cerca de lo que imaginas. Él siempre te sustentará, porque jamás deja de extender su mano poderosa cuando tu fuerza se acaba. Piensa en esto por un momento. Muchos creen que la cercanía de Dios solo se experimenta en los triunfos, en los logros, en los días de victoria. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es precisamente en la debilidad donde más claramente se muestra su poder. Tus lágrimas no son ignoradas, tus silencios no son desatendidos y tus pasos tambaleantes no son despreciados. El Dios que te creó conoce tu fragilidad y en medio de esa fragilidad, Él se convierte en tu fortaleza. Ahora quiero hablarte directamente a ti, querido oyente. Sé que has pasado por momentos en los que sentiste que nadie estaba contigo, en los que la carga parecía demasiado pesada. Has pensado que el fracaso definió tu historia y que quizá ya no había vuelta atrás. Pero no, escucha bien, no. Tu historia no termina en el suelo. Tus caídas no son tu final. Son escenarios donde la gracia de Dios se hace más evidente, donde su amor se muestra con más intensidad. Porque cuando el ser humano se quiebra, Dios reconstruye. Cuando nosotros llegamos al límite, Dios comienza a obrar. Quiero que este momento no sea solo un mensaje más, sino que sea un recordatorio profundo para tu vida. Tú no estás solo, nunca lo has estado. Y aunque la caída parezca dura, Dios está más cerca de lo que imaginas. Él prometió en el libro de Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Notas la palabra siempre? No hay condiciones, no hay excepciones, es una promesa firme y eterna. Parte 1. La caída no es el final, es el inicio de algo nuevo. Cuando pensamos en la palabra caída, casi siempre la asociamos con fracaso, con derrota, con el punto final de un camino. Imaginamos a alguien cayendo y quedando tendido en el suelo, incapaz de levantarse. Pero la Biblia nos enseña que una caída no significa el final de la historia, sino muchas veces el comienzo de un proceso que Dios usará para transformarnos. Quiero que pienses por un momento en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también tuvo sus caídas. Cayó en pecado, tomó decisiones equivocadas y sufrió las consecuencias de sus errores. Sin embargo, Dios no lo desechó. En el libro de los Salmos, David clama a Dios diciendo: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Observa esto. Es precisamente en el quebranto donde la cercanía de Dios se vuelve más clara. No es en la perfección ni en la ausencia de problemas, sino en medio del dolor. Cuando el alma se siente rota, ahí es donde Dios se acerca y sostiene. Querido oyente, la caída es un recordatorio de que no somos autosuficientes, de que no tenemos la fuerza para hacerlo todo por nuestra cuenta. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque el orgullo humano quiere hacernos creer que podemos con todo. Pero cuando llega la caída, cuando el suelo nos golpea, nos damos cuenta de que necesitamos un sustento más grande que nosotros mismos. Ahí es donde Dios aparece como ese Padre que extiende su mano. El apóstol Pablo también entendió esto. Él oró para que se le quitara un aguijón en su carne, algo que lo afligía profundamente, pero la respuesta de Dios fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, Dios le estaba diciendo: «No, tu debilidad no es un obstáculo para mi poder, es el escenario perfecto para mostrar mi fortaleza».
Y Pablo concluye diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? Tu caída, lejos de ser el fin, puede ser el inicio de un caminar distinto, donde aprendes a depender menos de ti y más de Dios. Lo que parecía un fracaso puede convertirse en una plataforma para que la gracia de Dios se muestre en tu vida. Ahora quiero que lo lleves a lo personal. Recuerda un momento en tu vida en el que hayas sentido que estabas en el suelo, que las fuerzas no te daban más. Quizás fue una pérdida familiar, un error que cometiste y que parecía imperdonable, un sueño que se rompió, o incluso una lucha interna que no sabes cómo vencer. Ahí, en ese escenario de caída, es donde Dios se inclina para levantarte. Él no se asusta de tu debilidad, no se aleja de tus lágrimas y no se desentiende de tu dolor. El profeta Miqueas escribió algo poderoso en el capítulo 7, versículo 8. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Mira lo que dice. Aunque caí, no niega la caída, no la esconde, no la disfraza. Reconoce que hubo una caída, pero no se queda ahí. Afirma con convicción que el Señor será su luz, que el Señor lo levantará. Eso significa que no importa cuán oscuro sea el momento, Dios siempre puede brillar con más fuerza. Entonces, lo primero que quiero que recuerdes en esta parte es esto: la caída no define tu valor. No eres menos hijo de Dios por haber tropezado. No pierdes su amor por haberte equivocado, y no pierdes su gracia por haberte debilitado. Al contrario, la caída se convierte en un escenario donde Dios te muestra que su amor no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad eterna. Te invito a imaginar esto como una semilla que cae al suelo. Cuando la semilla cae, aparentemente muere, queda enterrada, oscura, sin luz. A simple vista, parece que todo terminó, pero en esa tierra, en ese suelo, comienza un proceso invisible. La semilla empieza a transformarse y con el tiempo brota vida nueva. Así son nuestras caídas, parecen el final, pero en realidad pueden ser el inicio de una vida renovada en Dios. En este punto, me gustaría que medites en la frase que te voy a decir. En la caída, Dios está trabajando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca silencio, Dios está actuando en tu vida. Parte 2. Dios convierte la caída en enseñanza y fortaleza. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que suele invadir su mente es la culpa, el reproche y la idea de que todo se ha perdido. Pero Dios no ve la caída de esa manera. Mientras tú piensas que el error, el fracaso o la dificultad es el final, Dios lo observa como un escenario donde puede mostrarte quién eres en Él y cómo puede transformarte. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda algo extraordinario. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate en la palabra todas. No dice algunas, ni solo las victorias, ni únicamente los momentos buenos. Dice todas. Eso incluye también las caídas. Aunque a tus ojos parezca imposible, Dios puede usar incluso tus tropiezos para enseñarte, para fortalecer tu carácter y para llevarte a un propósito mayor. Querido oyente, hay lecciones que solo se aprenden en el suelo. La cima enseña cosas, sí, pero el suelo enseña humildad, dependencia, perseverancia y fe verdadera. Cuando caes y te das cuenta de que no puedes avanzar por tu cuenta, tu corazón aprende a mirar hacia arriba, aprende a depender del que nunca cae. Esa es la sabiduría de Dios. Enseñarnos en la fragilidad lo que nunca hubiéramos aprendido en la fuerza. Mira a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él afirmó con total seguridad que nunca lo negaría, que estaba dispuesto a morir por él. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, cayó. Negó a Jesús 3 veces. Esa caída fue dolorosa, lo dejó quebrantado, lleno de lágrimas y arrepentimiento. Pero no fue el final de su historia. Después de la resurrección, Jesús lo buscó, lo restauró
y lo levantó como uno de los líderes fundamentales de la iglesia. Su caída no lo descalificó, lo preparó. Pedro aprendió en el suelo lo que la autosuficiencia nunca le enseñó. Aprendió que su fuerza estaba en Cristo, no en sí mismo. Así también contigo. Tus caídas no son para dejarte marcado con vergüenza eterna, sino para enseñarte que dependes de Dios. Él usa esas experiencias para moldear tu carácter, para darte empatía hacia otros que también caen y para que tu testimonio de restauración se convierta en una luz para quienes piensan que no hay esperanza. Piensa en lo siguiente: cuando alguien cae y se levanta con la ayuda de Dios, ya no vuelve a caminar igual. Camina con más cuidado, con más gratitud, con más humildad. Sabe que cada paso es sostenido por la gracia, no por la fuerza propia. Y esa conciencia lo convierte en alguien más fuerte que antes, porque la verdadera fortaleza no es la que nunca tropieza, sino la que aprende a levantarse con fe después de caer. El profeta Isaías lo expresó con palabras llenas de esperanza en el capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa algo importante aquí: no dice que nunca caerán, sino que al esperar en Dios tendrán fuerzas renovadas para seguir adelante. Esa renovación es el resultado de aprender en la caída y levantarse con una fe más firme. Déjame ponerte un ejemplo muy claro. Imagínate a un niño que aprende a caminar. Sus primeros pasos son inseguros, da unos cuantos y luego cae. Si el padre lo mirara con reproche y lo dejara ahí tirado, ese niño nunca aprendería a caminar. Pero lo que realmente sucede es que el padre sonríe, lo levanta, lo anima a intentarlo otra vez. Y cada caída se convierte en un entrenamiento, hasta que un día ese niño camina con seguridad. Así es Dios contigo. Cada caída no es un motivo para señalarte, sino una oportunidad para levantarte y enseñarte cómo caminar con más firmeza en su camino. Y hay algo aún más profundo: la caída también nos enseña a confiar en el perdón. Muchas personas viven atrapadas en la culpa, creyendo que Dios ya no los puede usar porque fallaron. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, «Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse». La diferencia entre alguien que se queda en el suelo y alguien que sigue avanzando está en recordar que Dios ofrece gracia. Él no se sorprende de tus caídas, ya sabía de tu fragilidad antes de que cayeras, y aún así te amó y te eligió. Así que no olvides esto: cada caída trae consigo un mensaje. Es como un maestro silencioso que te dice: no dependas de ti mismo, confía en Dios. Y al mismo tiempo, es como un gimnasio espiritual donde tus músculos de la fe se fortalecen. No porque nunca te caíste, sino porque aprendiste a levantarte con su ayuda. Querido oyente, si hoy sientes que tu caída fue demasiado fuerte, quiero que entiendas algo. Ese suelo en el que estás no es tu tumba, es tu aula. No es tu final, es tu inicio. Y la voz de Dios resuena con claridad en medio de esa caída para recordarte que Él está más cerca que nunca, dispuesto a levantarte, enseñarte y hacerte más fuerte que antes. Parte 3. Restaurados para restaurar a otros. Una de las maravillas más grandes de Dios es que no solo obra en nosotros de manera personal, sino que también nos convierte en un canal de bendición para los demás. Es decir, la caída que sufriste y de la cual Dios te levantó no queda como una simple anécdota privada, sino como un testimonio vivo que Él puede usar para animar, fortalecer y levantar a quienes también están pasando por lo mismo. Esto lo vemos con claridad en la vida del apóstol Pedro. Jesús le dijo en una ocasión algo que marcó su historia: «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Observa la profundidad de estas palabras. Jesús no solo le anunció a Pedro que caería, que sería probado y que tropezaría, sino que también le aseguró que se levantaría. Y más aún, le dio una misión: confirmar, animar
y fortalecer a los demás. La caída de Pedro no fue su ruina, fue la preparación para convertirse en alguien capaz de comprender, levantar y guiar a otros. Querido oyente, lo mismo sucede contigo. Aquello que viviste y que parecía tu final, Dios lo puede transformar en una plataforma de ayuda para otros. El dolor que experimentaste, cuando es sanado por la gracia de Dios, se convierte en un lenguaje universal que otros pueden entender. Tus cicatrices se vuelven testimonios que hablan más fuerte que cualquier discurso, porque nadie puede inspirar tanto como alguien que fue levantado del suelo por la mano de Dios. Piensa en José, aquel joven vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado sin merecerlo. Podríamos decir que cayó muchas veces, no por su culpa, sino por las circunstancias. Sin embargo, en cada caída Dios estaba obrando. Al final, cuando fue puesto como gobernador en Egipto, él mismo reconoció: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Sus caídas no lo destruyeron, lo formaron, y esa formación lo preparó para ser instrumento de salvación para otros. Esto nos lleva a una verdad poderosa. La caída no solo te enseña y te fortalece, sino que también te capacita para tener compasión. Alguien que nunca ha caído difícilmente entiende el dolor del que está en el suelo, pero alguien que conoce el peso de la derrota y la dulzura del perdón se convierte en un refugio para el quebrantado. Tus lágrimas se transforman en palabras de consuelo, tu restauración en prueba viviente de que Dios nunca abandona. El apóstol Pablo lo expresó con gran claridad en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Notas el círculo perfecto? Dios te consuela, y luego usa ese mismo consuelo para que tú consueles a otros. Es decir, lo que recibes en medio de tu caída se convierte en provisión para levantar al caído que está a tu lado. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has visto a alguien en una situación difícil y has sentido que tu experiencia podía ayudarlo? Eso no es casualidad, es parte del plan de Dios. Él permite que pases por ciertos procesos no para destruirte, sino para equiparte. Cuando hablas desde tu experiencia, lo haces con una autoridad que no se aprende en los libros, sino en el suelo de la vida. Y ese tipo de palabras tienen un peso diferente, porque no vienen de la teoría, vienen de la vivencia. Querido oyente, es posible que hoy no entiendas por qué pasaste por ciertas caídas. Tal vez te preguntas por qué tuviste que vivir ese dolor, esa pérdida, esa traición o esa lucha interna. Pero permíteme decirte algo. Dios no desperdicia nada. Ni tus lágrimas, ni tu sufrimiento, ni tus fracasos quedan sin propósito en sus manos. Cada detalle de tu vida puede ser usado por Él para que seas instrumento de restauración para alguien más. Imagina por un momento que tu caída fue un pozo profundo. En ese pozo, Dios descendió contigo, te levantó y te sacó de ahí. Ahora, cuando veas a otro luchando en un pozo similar, sabrás cómo tenderle la mano, porque tú conoces lo que se siente estar allí. Esa es la fuerza del testimonio, mostrar a otros que si Dios pudo contigo, también puede con ellos. Déjame insistir en algo muy importante. Tus caídas no te descalifican del propósito de Dios. Al contrario, muchas veces lo confirman, porque cuando te levantas con su ayuda, caminas con una convicción más firme, con una fe más madura y con una compasión más profunda. Y es ahí donde te conviertes en un faro de esperanza para quienes sienten que ya no pueden más. En conclusión, en esta parte 3 entendemos que Dios no solo se acerca en la caída para levantarnos, sino que además nos da un propósito mayor: ser instrumentos de restauración. Tu historia, con sus luces y sombras, puede convertirse en el testimonio que alguien necesita escuchar para no rendirse, porque lo que Dios hace contigo no se queda solo en ti, sino que se expande a través de ti.
Parte 4. Confiar en la soberanía de Dios en medio de la caída. Cuando caemos, uno de los sentimientos más comunes que nos invade es la sensación de caos. Parece que todo se desordena, que las piezas de la vida se rompen y ya no hay manera de volver a unirlas. Nos preguntamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué Dios permitió que viviera algo tan duro? Son preguntas humanas, y aunque no siempre tengamos respuestas inmediatas, lo cierto es que la Biblia nos recuerda una y otra vez que nada se escapa del control de Dios. La palabra soberanía significa que Dios tiene el poder absoluto y el control total sobre todas las cosas. Nada sucede sin que Él lo permita, nada ocurre fuera de su alcance. Eso incluye también tus caídas. Puede que pienses que fue un accidente, que fue un error que lo arruinó todo, o que el enemigo tomó ventaja. Pero aún en esos escenarios, la soberanía de Dios sigue vigente. Y lo más impactante es que Él puede tomar incluso lo malo y transformarlo en bien. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron, lo arrancaron de su hogar. Humanamente, fue una caída terrible. Sin embargo, al mirar hacia atrás, José pudo ver la mano soberana de Dios obrando incluso en lo que parecía injusto e imposible de soportar. Lo que para otros era maldad, para Dios era parte de un plan mayor. Querido oyente, esa es la invitación que nos hace la fe. Aprender a confiar en que Dios está escribiendo tu historia incluso en los capítulos más oscuros. Aunque tú no entiendas el porqué de la caída, Dios sí sabe el para qué. Y mientras tú miras el suelo como el fin, Él lo ve como una página más en el libro de tu vida, una página que será usada para llevarte a un propósito mayor. Cuando Job perdió a sus hijos, sus bienes y su salud, su caída fue tan profunda que su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job respondió con palabras que atraviesan el tiempo. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esto, no estaba diciendo que Dios era malo, sino que reconocía que todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios, aun aquello que no entendemos. Job confió en la soberanía divina y al final, Dios le restauró y le dio mucho más de lo que había perdido. Esto nos enseña algo fundamental. Confiar en la soberanía de Dios no significa que siempre entenderemos lo que pasa, sino que aun cuando no lo entendamos, decidimos descansar en su voluntad. Aquí está la clave. Fe no es tener todas las respuestas. Fe es confiar en el carácter de Dios, incluso cuando las respuestas no llegan. Y quiero que pienses en algo. ¿Qué sería de nuestra vida si todo dependiera de nuestro control? Sería una carga imposible de llevar. Nuestra visión es limitada, nuestras fuerzas son escasas y nuestra sabiduría tiene fronteras. Pero cuando descansamos en que Dios es soberano, entendemos que no necesitamos controlar todo, porque hay alguien infinitamente más sabio que está guiando nuestra historia. Esa confianza nos da paz, incluso en medio de la caída. El salmista lo expresó de manera hermosa en el Salmo 37, versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y añade en el versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. ¿Lo ves? Dios no solo guía nuestros pasos cuando estamos firmes, sino que también sostiene nuestra mano cuando tropezamos. Es un recordatorio de que no estás solo en el suelo, que no te caíste fuera de su plan, que incluso en la caída su soberanía sigue activa. Querido oyente, lo que hoy te parece un caos puede ser la semilla de un propósito más grande que todavía no alcanzas a ver. Dios nunca improvisa. Lo que para ti fue una caída inesperada, para Él ya estaba contemplado como parte del proceso, que te llevará a una vida más firme, más madura y más llena de fe. Imagina por un momento que tu vida es como un tapiz que se está tejiendo. Desde abajo, lo que ves son hilos enredados, colores que parecen no tener forma,
un diseño caótico que no entiendes. Pero desde arriba, el Maestro está bordando una obra perfecta. Eso es la soberanía de Dios. Tú ves el desorden de la caída, pero Él ve el diseño completo. Por eso esta parte del mensaje es una invitación a descansar. No luches con la pregunta constante de por qué sucedió. Empieza a confiar en que hay un para qué más grande. Dios nunca desperdicia una lágrima, nunca desperdicia una caída, y nunca se equivoca en los planes que tiene para ti. Aunque hoy no veas el panorama completo, un día mirarás hacia atrás y entenderás que Él estaba obrando aún en medio del suelo. Así que toma esta verdad en tu corazón: tu caída no escapó del control de Dios. Él sigue siendo soberano, y en su soberanía está trabajando en silencio, ordenando lo que parece desorden, sanando lo que parece roto y guiando lo que parece perdido. Parte 5. La fe que se fortalece en la caída. Uno de los mayores regalos que pueden hacer en medio de la caída es el fortalecimiento de la fe. Es curioso, porque solemos pensar que la fe crece cuando todo nos va bien, cuando vemos milagros, cuando los caminos son rectos y las puertas se abren. Pero en realidad, la fe genuina se moldea en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, cuando el suelo se vuelve frío y duro, y aún así decidimos confiar en que Dios está ahí. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de héroes de la fe, y si miramos con cuidado sus historias, descubrimos que muchos de ellos pasaron por caídas, pruebas, pérdidas y momentos de absoluta incertidumbre. Abraham esperó años sin ver la promesa cumplida. Moisés huyó después de su fracaso en Egipto. José estuvo preso injustamente, y sin embargo, cada uno de ellos mantuvo su fe. No porque vieran el resultado inmediato, sino porque confiaron en el carácter de Dios. Esa es la esencia de la fe, no basarse en lo que vemos, sino en lo que creemos de Dios. Querido oyente, la caída puede convertirse en el terreno donde tu fe echa raíces más profundas, porque cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que lo único que permanece es Dios, y cuando descubres que Él es suficiente, tu fe se transforma. Ya no es una fe superficial que depende de bendiciones externas, sino una fe madura que descansa en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Mira lo que escribió el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí hay una enseñanza poderosa. Habacuc no estaba diciendo que confiaba en Dios porque todo estaba bien. Al contrario, estaba describiendo una situación de absoluta escasez y caída, pero aún así proclamaba su confianza y su gozo en Dios. Esa es la fe que se forja en medio de la caída, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la esperanza firme en quién es Dios. La caída también nos enseña a esperar. Muchas veces queremos que Dios actúe inmediatamente, que nos levante en el mismo instante en que tocamos el suelo, pero la fe nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando parecen lentos a nuestros ojos. En esos momentos, nuestra fe se ejercita como un músculo. Cada día que esperamos, cada oración que hacemos sin ver respuesta inmediata, es un entrenamiento para que nuestra fe se fortalezca. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Aquí se nos dice que la fe se prueba como el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Pasándolo por fuego, y así también nuestra fe se purifica en medio de las pruebas y caídas para volverse más fuerte y más valiosa. Quiero que reflexiones en esto. Una fe que nunca ha sido probada, nunca ha sido fortalecida. Es en la caída, en la pérdida,
en la lucha, donde la fe se vuelve más real. Porque creer cuando todo va bien es sencillo, pero creer cuando el suelo se desmorona bajo tus pies, eso es fe verdadera. Y es precisamente esa fe la que agrada a Dios. Y no solo eso, la fe que se forja en la caída no es solo para ti, también inspira a otros. Cuando alguien ve que aún en medio de tu dolor sigues confiando, cuando observa que en medio de tu caída sigues proclamando que Dios es fiel, tu testimonio se convierte en un faro para quienes están perdiendo la esperanza. Muchas veces no nos damos cuenta, pero mientras nosotros luchamos por mantener la fe, hay ojos alrededor observando y siendo inspirados. Así, la caída se convierte en un escenario donde tu fe no solo te sostiene a ti, sino que también da vida a otros. Querido oyente, no desprecies tu caída, porque en ella tu fe puede crecer más que nunca. Quizás hoy no entiendas por qué estás pasando por este proceso, pero si te aferras a la fe, descubrirás que lo que parecía tu final fue en realidad la plataforma donde Dios hizo de tu fe algo firme, inquebrantable y lleno de esperanza. Recuerda lo que dijo Jesús a sus discípulos en Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que Jesús no les prometió una vida sin caídas ni sin problemas. Les dijo claramente que tendrían aflicción, pero también les aseguró que Él ya había vencido. Y si Él venció, nuestra fe puede descansar en esa victoria. Así que no olvides esto. La fe no se construye en los aplausos, sino en las lágrimas. No se fortalece en la comodidad, sino en la caída. Y no se hace madura en las respuestas fáciles, sino en la espera confiada. Tu caída puede ser el taller donde Dios está formando en ti una fe que resistirá cualquier tormenta. Parte 6. La esperanza que nace en medio de la caída. Cuando caemos, una de las primeras cosas que suele apagarse en nuestro interior es la esperanza. Sentimos que el futuro se oscurece, que ya no hay nada por lo cual luchar, que lo perdido no se puede recuperar. La desesperanza es como una sombra que nos susurra al oído que no vale la pena seguir adelante. Pero es precisamente en ese lugar donde Dios siembra una semilla distinta, la semilla de una esperanza que no muere. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron caídas y sin embargo encontraron en medio de ellas una esperanza renovada. Piensa en Jeremías, conocido como el profeta que lloraba. Su nación estaba destruida. El pueblo había caído en manos enemigas. Todo parecía perdido. Y en medio de esa desolación, escribió en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? Jeremías estaba en ruinas, pero aún en las ruinas descubrió que la esperanza no se apagaba, porque se sostenía en la fidelidad de Dios. No dependía de lo que veía, porque lo que veía era dolor. Dependía de lo que sabía, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Esa es la diferencia entre la esperanza humana y la esperanza en Dios. La esperanza humana se basa en las circunstancias. La esperanza en Dios se basa en sus promesas eternas. Querido oyente, cuando la vida te derriba, tienes dos opciones: dejarte atrapar por la desesperanza o levantar tu mirada y recordar que Dios sigue siendo el mismo. Y esa esperanza no es ilusoria ni ingenua. Es una certeza que nace de saber que aquel que te prometió nunca miente. Él dijo en Isaías capítulo 43, versículo 2, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Observa algo clave. No dice si pasas, dice cuando pases. Es decir, habrá caídas, habrá pruebas, habrá dificultades, pero en cada una de ellas la esperanza brilla en la promesa de su compañía constante. La caída nos enseña que la esperanza verdadera no depende de tenerlo todo en orden. Si dependiera de eso,
cualquier tropiezo la derrumbaría. La esperanza verdadera es como un ancla. El escritor de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, lo expresa así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, la esperanza en Dios es un ancla que mantiene firme tu corazón incluso cuando las olas de la vida intentan hundirte. Ahora piensa en algo. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieras caído? Probablemente tu esperanza seguiría apoyándose en lo que puedes lograr por ti mismo, en las cosas que posees, en la seguridad de tus planes. Pero en el suelo, cuando todo eso se derrumba, descubres que la única esperanza que permanece es Dios. Y esa es la esperanza más firme que puedes tener, porque no depende de tus manos, depende de las suyas. Es cierto, la caída duele, pero también es cierto que en el suelo aprendemos a levantar los ojos al cielo. Allí entendemos que nuestra esperanza no está en el fracaso ni en el éxito, sino en el Dios que escribe nuestra historia. Y cuando recibimos esa verdad, la desesperanza empieza a perder fuerza, porque entendemos que lo que hoy se ve como un final, en las manos de Dios, puede convertirse en un nuevo comienzo. Déjame decirte algo con claridad. Mientras tengas vida, hay esperanza. Y más aún, mientras Dios exista, y Él es eterno, tu esperanza nunca se agotará. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 18, lo dice de manera sencilla pero poderosa. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Eso significa que Dios ha establecido un futuro para ti, un propósito que no muere aunque caigas, una esperanza que no se quiebra aunque todo se derrumbe. Querido oyente, si hoy sientes que tu caída fue tan fuerte que la esperanza se apagó, quiero que tomes estas palabras como un regalo de Dios para tu vida. Él aún no ha terminado contigo. Si respiras, es porque todavía hay capítulos por escribirse. Tu historia no se detuvo en la caída. Tu esperanza no murió en el suelo. Al contrario, hoy Dios te recuerda que lo mejor todavía puede venir, porque Él sigue siendo fiel, y su fidelidad nunca falla. Por eso, aprende a esperar con esperanza, aunque todavía no veas resultados. Espera con fe, aunque el proceso parezca lento. Espera con confianza, aunque la noche esté oscura, porque la esperanza en Dios es como el amanecer. Tarde o temprano, la luz volverá a brillar. Parte 7. El amor incondicional de Dios revelado en la caída. Si hay algo que la caída deja al descubierto con más claridad que cualquier otro momento de la vida, es el amor incondicional de Dios. Porque en la mente humana, el amor suele estar condicionado al éxito, a la perfección, a los logros y al buen comportamiento. Nos han enseñado que si lo hacemos bien, somos aceptados, y si fallamos, somos rechazados. Pero el amor de Dios es diferente. Es un amor que no depende de lo que hagamos, sino de quién es Él. Cuando caemos tendemos a pensar que Dios nos dará la espalda. Nos invade el pensamiento de que ya no somos dignos, de que lo hemos decepcionado, de que no merecemos que nos mire otra vez. Pero la Biblia muestra una y otra vez que es justamente en el suelo donde más fuerte se manifiesta su amor. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que su amor no esperó a que estuviéramos de pie, limpios y fuertes, sino que nos abrazó aún en la caída, cuando éramos débiles, cuando éramos incapaces de levantarnos por nosotros mismos. Querido oyente, el amor de Dios no cambia cuando caes. Él no te ama menos por tus errores, ni más por tus aciertos. Te ama de manera perfecta, constante e inquebrantable. Y muchas veces es en la caída donde aprendemos a creer esta verdad con mayor fuerza. Porque cuando todo se derrumba, y aún así sentimos que Dios nos levanta, entendemos que no fue por mérito, sino por amor. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Ese joven cayó tan bajo como pudo caer. Abandonó su hogar, malgastó su herencia,
Terminó cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Era la representación perfecta de una caída humillante. Pero lo más impactante es lo que sucedió cuando regresó a casa. El padre no lo rechazó, no le dijo que ya no era su hijo, no le recordó cada uno de sus errores. Lo abrazó, lo cubrió con su manto, le devolvió la dignidad y celebró su regreso. Ese padre es una imagen clara del amor incondicional de Dios. Aún en nuestra peor caída, Él corre hacia nosotros para mostrarnos que su amor es más grande que nuestro fracaso. La caída nos confronta con nuestra debilidad, sí, pero también nos confronta con el amor inmenso de Dios. Es un amor que no necesita condiciones, que no espera perfección, que no depende de lo que hagamos, sino que fluye porque Dios es amor. Y cuando entiendes esto, tu corazón se transforma. Ya no buscas ganarte su favor por tus fuerzas, sino que descansas en la certeza de que eres amado, incluso en tus momentos más oscuros. El profeta Isaías lo expresó de manera conmovedora en el capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí Dios nos está diciendo que incluso si una madre, que representa el amor humano más profundo, se olvidara de su hijo, cosa casi imposible, aún así, Él nunca se olvidaría de nosotros. Ese es el nivel de amor con el que Dios nos mira, incluso cuando estamos en el suelo. Querido oyente, quiero que recibas esta verdad. Tu caída no cambia el amor de Dios por ti. Tus errores no son capaces de alejarlo. Tus fracasos no son lo suficientemente grandes como para apagar su amor. El Salmo 103, versículo 11, lo dice de esta manera: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es un amor inmenso, imposible de medir, imposible de agotar. Y hay algo aún más hermoso. La caída no solo te permite experimentar su amor, sino que lo hace más real en tu vida. Cuando estás en lo alto, puedes pensar que mereces las bendiciones, que todo lo que recibes es fruto de tus esfuerzos. Pero cuando estás en el suelo y aún así Dios te sostiene, entiendes que todo proviene de su amor incondicional. Esa revelación transforma tu manera de relacionarte con Él. Ya no lo ves como un juez severo esperando que tropieces, sino como un padre amoroso que corre hacia ti para levantarte. Déjame ponerte una imagen. Imagina a un niño aprendiendo a caminar. Da unos pasos y cae. ¿Qué hace el padre? ¿Lo reprende? ¿Lo abandona? Claro que no. El padre sonríe, lo levanta y lo anima a intentarlo de nuevo. Cada caída se convierte en una oportunidad para demostrarle cuánto lo ama y cuánto cree en él. Así es Dios contigo. Cada vez que caes, no se aleja, sino que te levanta con paciencia, amor y ternura. El apóstol Juan lo resumió de manera sublime en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta? Tu capacidad de amar a Dios nace de haber experimentado primero su amor por ti. Un amor que se hace tangible precisamente en la caída. Por eso, en esta parte quiero dejar grabado en tu corazón un mensaje. No eres amado por lo que haces, eres amado por quien eres. Eres hijo de Dios, y como padre, su amor por ti es eterno. La caída no lo cambia, al contrario, es el escenario donde ese amor se vuelve más evidente, más palpable, más real. Así que la próxima vez que sientas que estás en el suelo, recuerda esto. Dios no ha dejado de amarte ni un solo segundo. Sus brazos siguen extendidos, su corazón sigue latiendo por ti, y su voz sigue llamándote a levantarte. Parte 8. La caída como escuela de humildad. Querido oyente, si hay algo que la caída revela con claridad, es que no somos autosuficientes. Nos guste o no, somos frágiles. Por más que intentemos aparentar fortaleza, la vida se encarga de mostrarnos que nuestra fuerza tiene límites. Y esa lección, aunque dolorosa, es una de las más valiosas que podemos aprender, porque nos conduce a la humildad. El ser humano tiene una tendencia natural al orgullo,
Queremos controlar nuestra vida, demostrar que podemos solos y muchas veces incluso creemos que tenemos todo bajo nuestras manos. Pero la caída derrumba esa ilusión. Es como un espejo que nos muestra nuestra vulnerabilidad y lejos de ser un castigo, es una oportunidad, porque en ese momento de debilidad aprendemos a reconocer que dependemos de la gracia de Dios para cada paso que damos. El apóstol Pablo lo expresó de manera muy clara en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no decía esto desde una posición de autosuficiencia. Él mismo había caído antes, había perseguido a la iglesia, había cometido errores que lo perseguían en la memoria, pero entendió que lo que lo sostenía no era su fuerza, ni sus méritos, ni su sabiduría, sino la pura gracia de Dios. Esa es la lección de la caída. Nos recuerda que no somos nada sin la gracia, y cuando lo entendemos, la humildad brota de manera natural. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos los protagonistas, y empezamos a reconocer que todo lo que somos y todo lo que logramos proviene de Dios. Piénsalo de esta manera. Si nunca hubieras caído, ¿no crees que quizás seguirías creyendo que todo lo puedes por tus fuerzas? La caída destruye esa arrogancia y abre espacio para la verdadera humildad. Es como si Dios permitiera esos momentos para que nunca olvidemos que Él es nuestra fuente y nuestro sustento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios le recuerda a Israel que no olvidara de dónde venía. Después de haber pasado por el desierto, de haber sido alimentados con maná y sostenidos en medio de la escasez, les advierte que al llegar a la tierra prometida, no dijeran en su corazón: «Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza». Porque Él sabía que el corazón humano tiende a llenarse de orgullo en la comodidad. La caída, en cambio, mantiene nuestro corazón sensible, humilde y agradecido. Querido oyente, la humildad no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Y la caída te enseña justamente eso, a dejar de centrarte en tu ego y a centrarte en Dios. Cuando reconoces tu fragilidad, aprendes a levantar tus ojos y decir: «Señor, sin ti no puedo». Y ese reconocimiento no es debilidad, es la mayor fortaleza, porque abre la puerta para que la gracia de Dios fluya con poder en tu vida. El rey David, después de su gran caída, escribió en el Salmo 51, versículo 17: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios». Aquí aprendemos algo hermoso. Dios no rechaza al que se humilla en su caída, al contrario, lo recibe con misericordia. Porque un corazón humilde y quebrantado es tierra fértil para que la gracia crezca. La humildad que nace en la caída también cambia nuestra manera de ver a los demás. Cuando nunca hemos tropezado, solemos juzgar con dureza a quienes caen. Pero cuando hemos estado en el suelo y hemos sentido la mano de Dios levantándonos, aprendemos a mirar con compasión al caído que tenemos al lado. Ya no decimos: «Yo nunca haría eso», sino que reconocemos que todos somos vulnerables y que es la gracia la que nos sostiene. Quiero que pienses en esto. El orgullo nos separa de Dios, pero la humildad nos acerca a Él. Santiago capítulo 4, versículo 6, lo dice de manera contundente: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». ¿No es impactante? La caída puede convertirse en la puerta que abre el corazón a recibir más gracia, porque nos coloca en la posición correcta. Reconocer que sin Dios no somos nada. Y hay algo más. La humildad que se forma en la caída nos prepara para responsabilidades mayores. Dios no puede confiar grandes cosas a un corazón orgulloso, porque el orgullo destruye. Pero cuando la caída nos enseña a depender de Él, a recordar que todo viene de su mano, entonces estamos listos para que nos use en propósitos más grandes. Querido oyente, si estás en medio de una caída y sientes que tu orgullo fue quebrado, quiero decirte que eso no es una derrota, es un proceso.
Dios está formando en ti un corazón humilde, y ese corazón humilde es el que Él nunca desprecia. Quizá hoy duele, pero mañana te darás cuenta de que esa humildad será tu mayor riqueza. Por eso, recibe esta verdad. La caída no vino a destruirte, vino a recordarte que sin Dios no puedes, y al mismo tiempo a enseñarte que con Él todo es posible. La humildad que brota en el suelo es la que te mantendrá firme cuando vuelvas a estar de pie. Parte 9. La caída como puerta hacia una nueva identidad en Cristo. Querido oyente, cada vez que caemos sentimos que perdemos algo: la dignidad, la confianza, la seguridad, incluso la visión de quiénes somos. La caída hiere nuestra identidad, nos hace dudar de nuestro valor y nos susurra que ya no somos los mismos. Pero lo que muchas veces no vemos es que la caída puede convertirse en el lugar exacto donde Dios redefine nuestra identidad, no en base a nuestros logros ni a nuestros fracasos, sino en base a lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, su identidad quedó profundamente marcada. Pasó de ser el discípulo valiente que decía estar dispuesto a morir por su maestro, a ser aquel que lo negó ante una simple pregunta. Su caída fue tan dura que lloró amargamente, sintiendo que había perdido todo lo que lo definía. Pero después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Con esas preguntas, Jesús no solo lo restauró, sino que le devolvió una identidad renovada. Ya no era solo Pedro el pescador, ni Pedro el que cayó, ahora era Pedro el pastor de las ovejas de Cristo, el líder que levantaría la iglesia naciente. ¿Lo ves? La caída no fue el final de Pedro, fue la puerta para que recibiera una identidad más fuerte. Porque muchas veces lo que creemos que nos define, nuestros éxitos, nuestras fuerzas, nuestras promesas, se derrumba en la caída. Y ahí, cuando quedamos vacíos de nosotros mismos, Dios nos da una identidad nueva, firme y establecida en Cristo. El apóstol Pablo también vivió esto. Antes de encontrarse con Cristo, su identidad era la de un fariseo celoso, perseguidor de cristianos, seguro de sí mismo y de su justicia propia. Pero en el camino a Damasco cayó literalmente, derribado por la luz de Cristo. En esa caída, su antigua identidad murió y nació una nueva, la de apóstol de Jesucristo, embajador del Evangelio y hombre transformado por la gracia. Querido oyente, lo mismo puede suceder contigo. Tal vez tu caída te hizo pensar que ya no tienes valor, que tu identidad quedó marcada por el fracaso, por el error o por la vergüenza. Pero déjame decirte algo. Tu identidad no está en lo que hiciste ni en lo que perdiste. Tu verdadera identidad está en lo que Dios dice de ti. Y Él dice que eres su hijo, que eres amado, que eres perdonado, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, lo declara con poder, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso incluye tus caídas, tus errores, tus derrotas. Todo lo viejo queda atrás, y en Cristo recibes una nueva identidad que no se derrumba con los tropiezos. La caída, entonces, es el lugar donde Dios derriba las falsas identidades que hemos construido. La identidad basada en el orgullo, en los logros, en la opinión de los demás. Y en su lugar, nos entrega una identidad firme que no depende de lo externo sino de lo eterno. Quiero que pienses en esto. Muchas veces creemos que somos lo que tenemos, lo que logramos o lo que la gente dice de nosotros. Pero la caída nos quita esas máscaras y nos deja frente a la verdad. Somos lo que Dios dice que somos. Y cuando entiendes eso, tu vida cambia por completo. El libro de Isaías, capítulo 62, versículo 2, dice: «Y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará». Ese nombre nuevo representa una identidad renovada. Y aunque la caída intente definirte por tu pasado, Dios te recuerda que tu identidad no la determina tu fracaso, sino su gracia. Querido oyente, ¿sabes por qué es tan importante recibir esta nueva identidad? Porque si no lo haces, vivirás siempre bajo la sombra de la caída.
Te verás a ti mismo como el derrotado, como el que falló, como el que ya no puede levantarse. Pero cuando abrazas la identidad que Cristo te da, comienzas a caminar como hijo amado, como perdonado, como heredero de las promesas. Y esa identidad no se pierde aunque vuelvas a tropezar, porque no depende de ti, depende de Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que tu identidad en Cristo está sellada por un amor inseparable que ni siquiera tu caída puede borrar. Por eso, quiero que hoy recibas esta verdad con fuerza. La caída no te define, Cristo te define. Tu error no es tu identidad, tu tropiezo no es tu nombre. Tu verdadero nombre lo dice Dios, y Él te llama hijo, amado, perdonado, nueva criatura. Querido oyente, la caída es dolorosa, sí, pero también es una puerta. Una puerta hacia una identidad más firme, hacia una vida donde ya no dependes de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y esa nueva identidad es la que te permite levantarte del suelo con la frente en alto, sabiendo que no eres lo que perdiste, eres lo que Dios ganó en la cruz. Parte 10. La caída como entrenamiento para la resiliencia. Querido oyente, todos sabemos lo que significa tropezar y caer, pero no todos saben lo que significa levantarse y seguir adelante después de una caída. Esa capacidad de levantarse, de resistir, de aprender en medio del dolor y de continuar a pesar de todo, se llama resiliencia. Y déjame decirte algo. Dios utiliza cada caída en tu vida para entrenar tu resiliencia espiritual. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es un camino lineal, siempre en ascenso, sin retrocesos ni tropiezos. Pero la realidad es distinta. La vida de fe está llena de subidas y bajadas, de victorias y derrotas, de momentos en los que nos sentimos fuertes y otros en los que apenas podemos mantenernos de pie. Y es precisamente en esos vaivenes donde Dios moldea nuestro carácter para que no seamos frágiles como el vidrio, sino firmes como el acero que ha pasado por el fuego. El Proverbio capítulo 24, versículo 16, nos da una verdad poderosa, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mira bien, no dice que el justo nunca caerá, al contrario, reconoce que caerá muchas veces. Pero la diferencia está en que se levantará. Eso es resiliencia. No significa que nunca tropieces, significa que nunca te quedarás postrado, porque la mano de Dios siempre estará ahí para levantarte. Piénsalo como un entrenamiento. Cada caída, aunque duela, fortalece tus músculos espirituales. Te enseña a resistir, a perseverar, a no rendirte fácilmente. Te muestra que no todo depende de tu fuerza, sino de la gracia de Dios que te sostiene. Y esa lección repetida en cada tropiezo va formando en ti un espíritu resistente, capaz de enfrentar tormentas sin quebrarse. Miremos la vida de José. Desde joven fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Una y otra vez parecía caer, pero en cada caída Dios estaba entrenando su resiliencia. José aprendió a mantenerse fiel, a confiar en medio de la oscuridad, a esperar aún cuando parecía que no había salida. Y cuando llegó el momento de ser exaltado como gobernador de Egipto, estaba listo para soportar la responsabilidad, porque sus caídas lo habían entrenado. Lo mismo sucedió con Moisés. Su primera caída fue huir de Egipto tras matar a un egipcio. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, aparentemente derrotado, aparentemente olvidado. Pero en ese tiempo, Dios estaba entrenando su carácter para que más adelante pudiera soportar la tarea inmensa de guiar a todo un pueblo. La resiliencia de Moisés no nació en los palacios de Egipto, nació en la soledad del desierto. Querido oyente, muchas veces tus caídas son tu entrenamiento.
Lo que hoy ves como fracaso, Dios lo está usando para prepararte, porque Él sabe que los planes que tiene contigo requieren un corazón que no se rinde, una fe que no se apaga y una resistencia que no se quiebra con la primera tormenta. Y eso se forma en el suelo, aprendiendo a levantarte una y otra vez. La resiliencia también cambia tu perspectiva. Alguien que nunca ha caído suele rendirse en el primer tropiezo, porque no sabe cómo manejarlo. Pero alguien que ha aprendido a levantarse una y otra vez, ya no teme tanto a caer, porque sabe que Dios lo levantará. La resiliencia te da confianza, no en ti mismo, sino en la fidelidad de Dios. Te recuerda que aunque caigas 7 veces, Él estará allí en la 8ª para sostenerte. El apóstol Pablo lo explicó con palabras llenas de fuerza en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¡Qué declaración tan poderosa! Pablo no negaba la realidad de las caídas ni de las pruebas, pero afirmaba con certeza que ninguna de ellas tenía la última palabra. Podía ser derribado, sí, pero jamás destruido, porque la resiliencia que Dios formaba en él lo mantenía de pie en medio de las batallas. Y déjame decirte algo, esa resiliencia no es solo para tu vida espiritual, también se refleja en todas las áreas de tu existencia, en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos. Cada vez que te levantas después de una caída, aprendes a enfrentar con más sabiduría y firmeza los retos que vienen. Tus caídas pasadas se convierten en el entrenamiento para tus futuras victorias. Ahora quiero que te imagines esto. La resiliencia es como el bambú. Cuando se planta, pasa años sin crecer visiblemente, echando raíces profundas bajo la tierra. Parece que está inactivo, pero en realidad se está preparando. Y después de ese tiempo, crece de manera sorprendente, alcanzando alturas enormes. Así es el proceso de Dios contigo. En las caídas, parece que estás detenido, que no avanzas, que estás hundido. Pero lo que no ves es que Dios está fortaleciendo tus raíces, dándote resiliencia para que cuando llegue el momento, crezcas más de lo que imaginaste. Querido oyente, quiero que hoy recibas esta verdad. Ninguna caída es tu final. Cada caída es parte de tu entrenamiento para ser más fuerte, más sabio y más resiliente. Dios no se sorprende de tus tropiezos, ya sabía que sucederían, y aún así decidió usarlos para formarte. Por eso, no te desanimes si sientes que caíste una vez más. Recuerda que el justo cae 7 veces y se levanta, porque lo que lo define no es la caída, sino la resiliencia que Dios produce en él. En esta parte del mensaje, quiero dejar grabado en tu corazón que tu capacidad de levantarte no proviene solo de ti, proviene de Dios. Y mientras sigas confiando en Él, nunca habrá caída que te destruya, solo caídas que te entrenen.